Pues buenas noches y buenas tardes, dependiendo de dónde nos encontremos. Y nos da una alegría enorme que estén con nosotros en este mes de junio. Este mes de la Santa vamos a presentar el webinar El ejercicio de la interioridad desde la propuesta de Teresa de Jesús. Leti Casillas Bravo es de México y en su presentación ella decía que bastaba con que dijéramos que es compañera de camino y pequeña discípula de Jesús Maestro. Pero es importante que yo les diga un poco el recorrido de Leti para que la conozcamos. Ella es mexicana, nacida en Guadalajara, Jalisco, un estado del centro de la República, en una familia de 7 hermanos que los considera almas grandes. En su trayectoria la consideramos una mujer sencilla, esposa, madre, y ahora es una feliz abuela de 6 nietos. Ella estudió en el Colegio Teresiano de Enrique de Ossó y me gusta decirlo porque en las presentaciones me sorprendió, siempre hablamos de las grandes universidades en donde nos formamos. Y resulta que la personalidad se forja en los primeros años de nuestro desarrollo personal. Y ahí el kinder es el más olvidado y la primaria. Por eso agradezco a Leti que haya dicho que se formó en el Colegio Teresiano Enrique de Ossó y trabajó en el Instituto Teresiano del Jazá en León, Guanajuato, por 30 años en el área de pastoral. En este tiempo, junto a un equipo, elaboró una propuesta formativa que se llamó y se llama Buena Nueva. Les quiero compartir que ella fue de las fundadoras con este equipo que dieron luz a este itinerario de fe desde preescolar a preparatoria para toda la provincia teresiana en México, y ahora soy consciente de que otras provincias se han sumado a este proceso de evangelización. Su carrera, cuando era joven, no se alineaba a sus propósitos, pero cuando crecieron sus hijos, estudió la licenciatura de Psicología Educativa, que le sirvió de plataforma para el desempeño de lo que hoy tanta vida le da, que es facilitar talleres de desarrollo humano y acompañar procesos psicoespirituales. Es una mujer muy comprometida socialmente y me animo a decir que también toda su familia. Disfruto, nos cuenta, enormemente escribir, por lo que es miembro del grupo Escritura Creativa desde 1916 y que le ha dado la oportunidad de escribir 2 libros. Crónica de una vida transformada, que es un libro autobiográfico, y hace algunos años imprimió el libro Liberación y Trascendencia, una guía autodidacta de camino a la interioridad desde las moradas de Santa Teresa de Jesús. Una síntesis pasada por su corazón y experiencia que intenta poner en el lenguaje de hoy alguna de las muchas enseñanzas de esta gran mística y visionaria. También está certificada en acompañamiento espiritual por los misioneros del Espíritu Santo. Pues como verán, tenemos una gran mujer aquí delante de nosotras y dejo de compartir para que Leti tome este micrófono y este público tan lindo. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Buenas tardes a todos y bueno, me parece que estamos en familia, lo cual me facilita tremendamente el poder abrir mi corazón con ustedes. Les doy la bienvenida y me parece maravilloso poder aprovechar estos medios de la modernidad para darnos un tiempito para refrescarnos. Todos los que tenemos calor necesitamos una tarde de refrescarnos. Y más sobre todo creo que a todos, quienes estén con la chimenea y quienes estén con el calor, la necesidad de refrescar el alma. Pues, ¿qué les puedo yo decir? Que me siento muy honrada de poder compartir con ustedes aquello que con tanta sencillez le va dando tanta vida a mi corazón, esperando que esto sea pues únicamente como un aperitivo y que siempre vayamos teniendo hambre de más para que en esa búsqueda podamos seguir teniendo hallazgos maravillosos que Dios nos va poniendo en el camino. Pues yo te propongo para comenzar esta tarde que hagamos un ejercicio de serenarnos internamente.
por lo que te quiero invitar a que hagamos un momento de silencio. Un momento de silencio en donde tú puedas respirar hondamente. Revisar tu postura, cuidando que esta postura sea cómoda. En aquel punto en donde tú vayas sintiendo estabilidad, equilibrio, y a la vez te experimentes cómoda y libre de tensiones. Qué maravilla que podamos este momento dejarle al cuerpo un respiro para que vaya aflojando todas las tensiones que va acumulando. Si te ayuda, cierra los ojos y respira. Vamos haciendo hueco de acogida a la comunicación amorosa de Dios esta tarde. Vamos a llenar el espacio sagrado de nuestra mente, del cuerpo y del corazón, de la presencia del Espíritu. Calmen el cuerpo, calmen la mente, calmen el corazón. Quietud para poder escuchar la respiración y en ella el aliento de Dios. Percibe cada respiro como un beso de Dios. Silencio para percibir los latidos del corazón. Y en cada latido, su amor que es siempre fiel. Y así, junto con tu respiración y tus latidos, como diría Teresa, no te pido que pienses, solo te pido que le mires. Que mires que te mira. Con esa mirada de luz, con esa mirada de ternura compasiva, con esa mirada de paz que te va envolviendo a ti y a los tuyos. Y sintiéndote envuelta, sintiéndote envuelto, poco a poco vamos cerrando este momento, dibujando una sonrisa en el rostro. Y si tenías tus ojos cerrados, pues te invito a abrirlos. Pues muy bien, vamos a comenzar este ratito de plática sabrosa de tarde, compartiéndote en inicio el título de esta plática, que le puse por nombre el ejercicio de la interioridad, pues con ningún otro afán que el de alentarnos a recorrer el camino hacia nuestra esencia. Y desde ese núcleo, desde ese punto profundo que es el lugar donde Dios nos habita, poder vivir, pensar y actuar para poder ser así, de esta manera,
parte positiva y activa del cambio que tanto necesita nuestra realidad. Hoy yo te invito a que hagamos un esfuerzo por sobreponernos a la sombra que nos rodea y nos animemos unos a otros a poner nuestra luz justo ahí donde hace falta. Recuerda que una sola luz encendida, pues pareciera que basta para poder iluminar. Entonces, pues cuánto más si en esta tarde hay 50, 60, 70 luces encendidas que quieren seguir dando esa luz. Yo quisiera decirte que esto que te propongo esta tarde no va a ser nada nuevo. Es algo que seguramente has escuchado una y otra vez, pero que yo espero que a punta de repetir y de oírlo una y otra vez, pueda yo irlo haciendo más mío. Es como si en mi necesidad que tengo de reafirmar esto que me da tanta vida, nazca el deseo de poderlo compartir contigo. Y principalmente porque me parece que llevar la espiritualidad a la vida diaria, eso quiere decir impregnar del espíritu nuestro ser y quehacer, allí en lo sencillo, en donde tenemos el trabajo, las prisas, las noticias que nos llenan de pesadumbre, allí en esa rutina hay una gran necesidad de poder llevar la chispa y la luz del espíritu. Es entrar en conexión con quien es la fuente de luz, con quien es la fuente de paz, de amor, y desde ahí poder responder a la vida que nos sale al encuentro. Y esta fotografía que estás viendo en el fondo y que dices, ¿por qué me deja tanto tiempo esa fotografía si además de oscura está muy mala? Es muy cierto. Esta la tomé con mi celular desde la ventanilla de mi asiento en el autobús regresando de México hace un mes, para enviársela a mi hija, que me decía antes de venirme, mamá, es que estoy muy abrumada. Y en ese momento yo le dije, te entiendo, mi niña, porque estás pasando por muchas cosas que ponen el alma en un vilo. Y en un intento de decirle, todo se pasa, le mandé esta foto y le decía, solo es eso, mi niña, bruma. Y el viento se lo lleva, la lluvia la disipa y el amor la redime. Y de hecho, al ratito, el sol ya empezaba a asomarse. Y bueno, fue una como manera muy evidente de veras de constatar que todo se pasa y que Dios, que siempre está presente, allí está. Y bueno, con este telón de fondo fue que pensé en qué sería aquello que yo podría compartir con ustedes. Y me queda claro que mientras está esa bruma y mientras todo pasa, porque pasa, pues estar anclada en la espiritualidad te da la posibilidad de vivir esa experiencia de una manera muy diferente. Entonces pareciera que el estar anclado en una espiritualidad que permea en la vida te hace vivirlo de otra manera. Y bueno, esta tarde tendremos muchas preguntas. Entonces, más que respuestas, yo quiero presentarte preguntas que vayan dejando esa inquietud en tu corazón. Y aquí pareciera que son muchas y pues nada más te digo que al ratito va a haber más, pero que seguramente serán el motivo y el pretexto para que después podamos seguir dándole una masticada a esto que en la tarde vamos a compartir. Vamos a hablar de espiritualidad o interioridad, de misticismo hoy en este mundo. ¿A dónde nos lleva hablar de esto? ¿Para qué? ¿Cómo podemos llevarlo a la vida cotidiana de manera que no quede separado la espiritualidad de la vida? Y todavía de una manera muy atrevida, pregunto yo si hay una receta de santidad de la A a la Z. Y por último, pues nos quedaremos con una tarea de qué necesito hacer yo. ¿Qué paso es el paso que necesito dar? Si es que verdaderamente quiero y le quiero entrar a este asunto de la interioridad. Y es que podemos ver que a nuestro alrededor y quizás hasta dentro de nosotras mismas, vivimos inmersas en un entorno
que bueno, ni vale la pena describirlo porque todos ya la conocemos y nos damos cuenta cómo nos va bombardeando en todos los ámbitos. Y eso nos hace llevarnos casi sin darnos cuenta a sentirnos abrumados. Y ante esto hay quien busca soluciones, y a veces equivocadas y otras veces acertadas. Si bien le va, pues empezará a hacer ejercicios de tranquilidad, de visualizaciones, cuento hasta 10, recito mantras, aprendo programación neurolingüística, busco acupuntura, homeopatía, flores de Bach. Bueno, voy y recurro, hasta me hago vegetariana o vegana. Voy a cursos y bueno, hasta nos conectamos en webinars. Y eso está bien, está muy bien. Lo que pasa es que a veces se olvida lo importante y pareciera que se busca fuera lo que llevamos dentro. Y de esto es de lo que se trata, que no está mal que hagamos esa búsqueda de alternativas, pero que no perdamos el foco primordial, que es saber que lo que buscamos lo llevamos dentro. En los últimos años seguramente pues tú también te has dado cuenta que vemos por aquí y por allá propuestas por una espiritualidad que ya no sea como restringida a quienes tienen algún credo, sino que sea patrimonio que cualquiera puede aventurarse. Y parece que surgen así como cada vez más grupos de meditaciones con diferentes corrientes, se propaga el mindfulness y se intenta practicar a veces por moda y otras veces por una auténtica búsqueda. Yo desde la óptica de la esperanza quiero pensar que en esta era, con todo y su abrumamiento, vamos despertando y se van multiplicando almas que van poniendo luz en medio de la bruma. Personas que quieren aprender a ser, que quieren aprender a vivir desde el centro, ancladas y conectadas. Y creo que eso es algo que nos puede dar mucha esperanza y podernos fijar en todo esto bueno que esta época presente en la que estamos nosotros viviendo nos puede traer. Todo esto que se está favoreciendo desde diferentes enfoques, esto mismo Teresa de Jesús ya lo decía en el siglo XV, imagínense de cuánto tiempo estamos hablando, y lo hizo con una claridad asombrosa. Este asunto de vivir conectadas, de vivir desde el centro, en una relación de intimidad con Dios, pues ha sido verdaderamente algo que está en el legado de Santa Teresa. Esta conexión, como nos dice en el Evangelio de Juan, que Dios es amor, es irnos conectando cada vez más y de una manera más persistente y más duradera con este Dios que es amor. Yo creo que en la medida en que todos los seres humanos nos fuéramos conectando con esta esencia amorosa que es Dios y que somos todos nosotros, las relaciones con nuestro entorno, las relaciones con nosotros mismas, las relaciones con el mismo Dios serían diferentes. Entonces creo que esto es un llamado urgente que nos hace mucho sentido. Si ahora nos vamos a este asunto de las redes, la importancia que tiene estar conectadas, pues creo que decimos, híjole, que no se me vaya a acabar la pila, que no se me vaya a perder la señal. Pues justamente esa es la invitación, que yo no pierda la conexión, que a mí no se me acabe la pila, porque si yo permanezco conectada con la fuente que me impulsa a vivir desde el amor, mi vida va a ser diferente. Y para lograrlo, Teresa de Jesús insiste que nos aquietemos y vayamos al centro. En palabras de ella, escrito en las moradas, dice: ya habréis oído en algunos libros de oración aconsejar que el alma entre dentro de sí. Pues en este entrar dentro de nosotros, que no puede ser de otra manera que en medio del silencio, es justamente para encontrarnos con aquel sol resplandeciente que está en el centro del alma,
que no pierde resplandor y hermosura y siempre, siempre está dentro de ella. Esto tiene una hondura grande. Si yo vivo desde esta certeza de que ese sol resplandeciente del amor de Dios me habita y que siempre es inamovible porque no se muda, creo que el horizonte de mi vida va a estar muy, muy diferente. Esto quiere decir, mis queridos amigos, que estamos conectados y que no estamos huecas por dentro. Si estamos habitados por Dios, si somos su sagrario, Dios está dentro de nosotros. Esta frase nos la dice Teresa también hoy a nosotros en este turbulento siglo XXI, en donde el vacío existencial que lleva de las orejas a tantos a estados de depresión y que viven con esa necesidad urgente de saber y de experimentar, como Teresa, toda la riqueza que está en el interior porque Dios está dentro de cada uno. A mí esta escultura me encanta, además de que me parece sumamente estética. Ay, también me sacude, me parece muy fuerte su postura, el vacío. Y yo me digo, yo no quiero estar hueca por dentro. Yo quiero tener pulmones, quiero tener corazón, quiero tener tripas y quiero que mi mirada esté hacia el frente. Y si acaso hay un vacío, que sea un vacío fecundo que acoge y que da cabida. Pues esta certeza de Teresa de estar habitada hizo de ella una mujer santa y una mujer mística, capaz de decir desde lo más profundo del alma su síntesis existencial, esa que todos los teresianos conocemos muy bien en la letrilla, y que yo hoy, esta tarde, nada más quiero apuntalar en estos dos pedacitos que dice: quien a Dios tiene, nada le falta. Y es verdad porque significa que si tengo a Dios, que si tengo al amor como centro, como horizonte, como sentido, lo tengo todo. Y esto no puede verificarse más que por propia experiencia. Y saber que desde allí es de donde viene la fuerza para lidiar los sinsabores de cada día, las enfermedades, las desilusiones, y también de ahí me viene la alegría, la paz, la razón de vivir. Y por ello, yo quiero ser perseverante, yo quiero invitarte a ser perseverante, a tener determinada determinación para mirar en esa dirección que nos hace estar referidas a Dios, así como los girasoles. Estar referidas de tal manera que en nuestra caminar vayamos acercándonos cada vez más a esta unión completa con el amor. Ahí, como diría San Juan de la Cruz, donde el amor, el amante y la amada son uno, que es lo mismo que diría Teresa en la séptima morada. Y esto es lo que hace a una persona que sea una persona mística. Solo quien experimenta que Dios es el que basta puede colmar la sed de infinito. Esa sed de infinito que hay escrito en el corazón de los seres humanos, todos los seres humanos de cualquier edad. En un libro que se llama Los 5 Anhelos, que escribió David Richo, dice que los seres humanos tenemos 5 anhelos. Quiso resumir todos los anhelos que bullen en el corazón del ser humano en 5. Y a mí me pareció muy genial su concentración, porque él dice que los seres humanos, y ustedes lo podrán comprobar en ustedes mismos, yo lo compruebo en mí misma, ese anhelo de amar y de ser amado, ese anhelo de verme liberada de ataduras, de las chiquitas y de las grandotas que me hacen sufrir y hacen sufrir a los que tanto amo. Ese anhelo de que mi vida tenga sentido, de encontrar significado en lo que hago, de encontrar significado al paso de las estaciones, y desde luego, pues, que no nos queremos quedar enanas, queremos quedar en este estado de crecimiento continuo en todos los sentidos y que nos lleve en una resumida cuenta a satisfacer o a tratar de saborear
este anhelo de felicidad, y digo de saborear porque se saborea a sorbitos pequeñitos. Entonces creo que estos anhelos bien los resume David Richo en su libro, y que son aquellos que nos hacen pues pensar y decir que realmente vale la pena cultivar la espiritualidad y la interioridad hoy en día. Y poder decir ante esta pregunta un sí contundente, un sí porque ayuda y facilita a llegar a la profundidad, llegar a la profundidad del ser, de lo que soy en esencia, y que de ahí, desde esa esencia, se puedan generar respuestas comprometidas y sobre todo respuestas compasivas, porque así es el corazón de Dios. Y ese corazón de Dios es el que está dentro de mi propio corazón. Podemos llamarlo espiritualidad, podemos llamarlo interioridad, como nos venga mejor. La clave está en darnos a la tarea de ir al hondón, en donde habitan y se potencian mis dones más sagrados, aquellos que son la expresión profunda del ser. Y bueno, bien sabemos que el ser es Dios. ¿De qué hablamos cuando decimos interioridad? ¿A qué se refiere la dimensión espiritual que es atributo de todos los seres humanos? Bueno, hay quienes afirman que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. No vamos ahorita a entrar en disertaciones filosóficas. A mí me gusta pensar que dentro de cada uno, como seres racionales, tenemos una semilla, un germen de vida espiritual que contiene todo el potencial que nos humaniza, y que nos toca a cada uno de nosotros favorecer aquello que es necesario para llegar a ser aquello que estamos llamados. Si nos gusta decir que somos seres espirituales, que también me parece muy lindo, pues nos quedaría la tarea de entonces develar, porque pareciera que empezamos a ponernos muchas capas que tapamos ese ser espiritual. Entonces, sea semilla, sea que somos seres espirituales que necesitamos develar para que salga a flote nuestro auténtico ser, vale la pena pensar pues que la espiritualidad, la que está latente, escondida o en proceso, es aquello que nos recuerda quiénes somos en esencia. Y que, si bien es cierto, hace referencia al ser trascendente, no se queda en esa piececita chiquita del rompecabezas. La espiritualidad abarca y atañe todos los aspectos de nuestra vida. La familia, la realidad corporal, el trabajo, las relaciones interpersonales, la gestión del tiempo libre, la gestión del dinero. Y lo que va a venir haciendo la espiritualidad es justamente unificar, orientar y anclar todas estas partes que conforman la vida de los seres humanos. Los unifica dándoles coherencia, que cada parte de nuestra vida esté unida, que no vayamos fragmentados, que no vayamos rotos, porque eso es lo que hace de las personas esquizofrénicas. Entonces, la espiritualidad, la interioridad, nos va a unificar para que la parte familiar se una a la emocional, se una a la económica y se una a todo. Fíjense nada más qué maravilla el poder vivir unificados. Nos orienta también porque va a llevar el cauce de nuestros comportamientos. Es a partir de la espiritualidad que podemos nosotros sentir qué comportamientos son los comportamientos que se afinan, que se alinean a esta espiritualidad en la que yo quiero vivir inmersa, y pues también van a tener que ver con las opciones religiosas por las que yo quiera optar. Aquí estamos hablando de quién es cristiano, quién es católico, pero habrá quien tenga otros credos y que de igual manera va a poder ir potenciando, develando, haciendo crecer esta semilla de espiritualidad. Y desde luego que nos ancla. Lo que yo les decía al principio, la espiritualidad te ancla para que los nubarrones de la existencia no te lleven y te hundan y te hagan a veces pedazos. Entonces son como las raíces del árbol. Y esto, pues les vuelvo a repetir,
nos va transfigurando, le va dando una configuración distinta a nuestra forma de ser, a nuestra manera de mirar, a nuestra manera de hablar. Ya con esto podríamos decir, y casi que decir que con esto basta para terminar la charla, pero creo que también es válido el poder ir diciendo que en esta espiritualidad habrá personas que han decidido darle la espalda a todo lo que tenga que ver con interioridad y la parte religiosa del ser humano. No vamos a juzgar las razones que ellos tengan, seguramente no han tenido un ambiente en el entorno que les posibilite hacer de esta tierra una tierra fértil, la tierra de la propia vida, hacerla como tierra fértil. Habrá otras personas que desarrollan la parte espiritualidad, pero no quieren saber de cosas de religión. Creo que hoy más que nunca estamos viviendo estas posturas en que la religión, la estructura, va quedando ajena a la juventud de hoy. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros, quienes sí tenemos nuestras raíces hundidas en la parte religiosa, hacer creíble este credo que nos sustenta. Y por otro lado, seguir fomentando a diestra y siniestra en la parte educativa toda esta parte espiritual, independientemente de que se practique una religión. No cabe duda que también hay personas espirituales que se han quedado con una espiritualidad pequeñita, con una espiritualidad que tendrá que ver con recibir algunos sacramentos, recibirlos de vez en cuando y tenerlo como una parte completamente aparte de la vida, integrada en todas estas porciones del rompecabezas que necesitan estar unificadas. Y finalmente, hay personas que son muy religiosas y que sin embargo pareciera que la parte espiritual no la han podido desarrollar. Entonces, estas personas religiosas son pues quizá como aquellas de las que Jesús hablaba en el Evangelio, de aquellos fariseos, y que muchas veces ese fariseo está también dentro de mí. Entonces, estas son como las diferentes opciones en que nosotros podemos ir viendo el acrecentamiento de esta parte espiritual. Y vendría una parte más, si lo quisiéramos así como resumir o hacer un esquema muy sencillo, la parte espiritual tendría que ver con aquello que le da sentido a mi vida, con los valores que rigen mi actuar, con los criterios éticos y con aquello que es la trascendencia. Si ustedes se fijan en esta parte, es algo que todos necesitamos, no puede ser privilegio de algunos cuantos. La parte religiosa tendrá que ver con algo que también es muy valioso, como es la pertenencia de grupo, como es el caminar hombro a hombro con otro que piensa y que siente y que anhela estar con su vida referida a Dios, como los girasoles, que comparte las creencias, que vive las celebraciones y los ritos y que tiene también determinados códigos morales. Lo cierto es que a mi parecer la parte religiosa ha de estar al servicio de la espiritualidad. Eso es pues algo que yo pienso y que me parece que enriquecería enormemente la transformación social. Cuando hemos logrado hacer, creer, antojar, que desarrollar la espiritualidad del ser de cada uno nos va a llevar a un cambio de valores, que es lo que tanto necesitamos. Aquí diríamos, y una persona mística, porque también hablábamos de espiritualidad, de misticismo, de interioridad. ¿Dónde quedaría el misticismo, que es algo que Santa Teresa pues también nos deja en herencia? Pues el místico es aquel que quiere alcanzar esa unión con lo divino, según la tradición religiosa que se trate. Y a mí me parece que el místico sería
aquel que aglutina magistralmente toda la parte de espiritualidad que la ha hecho crecer pues magníficamente, y al mismo tiempo vive lo que es más auténtico de la religión, aquella religión que practica, porque si pensamos qué es religión, la religión es aquello que nos religa con Dios. Entonces, tampoco hay que desechar todo lo que tenga que ver con la religión, sino que hagamos que esa parte de la religión que practicamos vaya enriqueciendo de una vez, como si fuera el abono de esa tierra fértil en donde está sembrada la espiritualidad. Y bueno, una persona mística será aquella persona que puede experimentar que en cada respiro respira Dios, porque podemos decir como San Pablo, como en los Hechos, no San Pablo, perdón, en Él existimos, nos movemos y somos. Que yo creo que esa es la auténtica vida de un ser místico. El estar en esa conciencia continua de que en Él existimos, nos movemos y somos. Porque si yo tengo esa certeza, todas mis acciones, todo mi ser, todo mi vivir va a ser muy distinto. Y que no nos asuste la palabra mística, porque yo te repito, es aquel que experimenta una unión o una fusión con lo divino. Y ya Karl Ranners, el gran místico del siglo pasado, decía, cabría decir que el cristiano del siglo XXI o será místico o no será cristiano. Son palabras fuertes. Él se refería a un cristiano que tiene una experiencia viva de Dios y que vive inmerso en esa experiencia de Dios. Y yo creo que bueno, a mí se me antoja muchísimo vivir inmerso en esa experiencia de Dios y poder decir, en Él existo, me muevo y soy. Cuánto tengo todavía que caminar. Y bueno, hablar de esta experiencia mística no se puede hacer tan fácil con palabras. Y es por eso que en este ratito también quiero hablar de metáforas. Es el lenguaje simbólico que nos ayuda a comunicar aquello para lo que no encontramos palabras, a explicar como si fuera pues una manera más didáctica, más explícita, aquello que no queda tan claro, que no está tan presente. Y me hace pensar también mucho en la manera en cómo Jesús nos trataba de acercar todo su mensaje a través de metáforas, cuando Él decía, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, yo soy el pan de vida. En las parábolas, que son como metáforas grandotas, pues la cantidad de parábolas con el que Jesús nos quiso explicar y acercar de una manera muy didáctica en qué consistía el reino de Dios. Yo creo, muchos piensan y yo también pienso, que las metáforas aportan color y significado a lo cotidiano. Si tú quieres intentar expresar algo abstracto, las metáforas van a ser inevitables. Si yo te digo, eres una gente muy valiosa para mí, lo quiero hacer como muy enfatizadamente, pues te digo, eres un baúl de tesoros. Y eso seguramente lo vas a entender a carta cabal, la magnitud de la importancia que tiene tu presencia en mi vida, porque te valoro como un baúl de tesoros. Bueno, pues miren que Teresa es la mujer de las 1000 metáforas, porque vamos a encontrar metáforas en todos sus escritos. Esta tarde, por cuestión de tiempo, solamente le vamos a dar una masticadita muy pequeñita, muy ligerita, a 6. Estas las he escogido no por ser las mejores, sino simplemente porque me encantan. Esta primera, en la que Santa Teresa nos dice, nuestra alma, y entonces ya quiero que te lo empieces a imaginar, porque para eso sirven las metáforas, para despertar la creatividad y poder decir, mi alma es como un castillo, todo de un diamante o muy claro cristal. Tú imagínate tu interior así,
como un castillo de diamante o muy claro cristal. En ella habita el rey que da a la esposa vida infinita. ¡Wow! Ya estamos hablando aquí no solo de nuestra belleza y de nuestro valor interior, sino de esponsales, lo que nos eleva a una dignidad completamente amorosa y eso, de matrimonio. Esto es algo maravilloso. Esta otra metáfora que también me encanta, que habla de toda la transformación que esta vida interior, que esta vida espiritual, que este Dios que nos habita, va operando dentro del alma. Y también la conocemos de maravilla cuando ella habla de ese gusano grande y feo. Y bueno, ese gusano es el ego que nos acompaña a lo largo de toda la vida y que pareciera que en este proceso de transformación entráramos en un capullito y que en ese capullito se empezara a gestar la transformación de nuestro ser para llegar a ser una mariposa blanca y hermosa y linda y que pues habla de pequeñez, habla de libertad, habla pues de hermosura. Hay otra metáfora que habla del manantial que llevamos dentro y dice, este manantial de lo profundo de nosotros parece que se va dilatando y ensanchando todo nuestro interior. Como se dilata el manantial, yo también me dilato. Y este dilatar del manantial interno nos hace salir de nosotros mismos, hace de hacer el paso de estar referida a mí mismo, a estar referida a Dios y estar referida a los demás. Nos va haciendo que este círculo se vaya haciendo, se vaya expandiendo cada vez más. Primero con los que tengo cerca, luego los que están lejos, hasta irnos a quienes están en los márgenes, que cuando yo ya los incluyo porque mi manantial se ha expandido tanto, ya no están en los márgenes, sino que estos que son sin voz, estos que están sufriendo, que están fuera de las periferias, ya entraron dentro de mi corazón. Y entonces pudiéramos decir que si en el centro, en ese manantial es Dios que es amor, pues nuestra respuesta en nuestro camino espiritual será una respuesta de amor al amor que nos llama. Vamos con una metáfora más en la que él dice que pues hace crecer esa chispita. Parece que su majestad desde el interior del alma hace crecer la centella que ya dijimos y abrazada toda ella como un ave fénix queda renovada. Yo no sé ustedes, pero créanme que yo necesito constantemente saberme renovada por Dios. Creo que cuando yo voy experimentando que el amor de Dios me va abrazando, me va envolviendo, pues pareciera que mi viejo yo también va puliéndose esas aristas picudas y horrorosas, ese gusano chancroso feísimo, va también haciéndose un poquito menos feo, más pequeñito, y surge el verdadero yo, que es la manifestación de Dios a través mío. Dios no tiene manos, no tiene pies, no tiene ojos, no tiene nada más que los tuyos y los míos. Y entonces vamos necesitando que Él nos transfigure y que nosotros como ave fénix podamos resurgir de nuestra nada, porque eso somos, una cosa pequeñita, pero con el todo de Dios, el Dios que hace maravillas en nosotros, pues podemos convertirnos en una manifestación de Dios. Cuando ya Teresa empieza a hablar en estados más subidos, cuando ya está en las moradas quintas, pues ella dice, digamos que sea la unión, como si dos velas de cera se juntasen tan en extremo que toda la luz fuese una, o que el pabilo y la luz y la cera, todos se convirtieran en uno. Yo te voy a invitar a que, terminando, tú de pura curiosidad,
hagas esto en experiencia viva, de tomar estas dos velas y unir en un gesto comprometido, como en un, pues no sé, yo digo, en una ofrenda legítima de tu vida, de poder decir, yo quiero, Señor, que mi vida quede unida a la tuya. Y puedas en ese momento unir esas dos llamas y quedarte con esa imagen tatuada en el corazón. De manera que tú veas qué experiencia es el verdaderamente poder sentir a través de un símbolo, a través de una metáfora, tu decisión de permanecer unida a esa llama de amor vivo que es Dios. Y bueno, ella después dice, como las llamas pueden desjuntarse, aunque esa palabra no se dice, pueden separarse, pues entonces ella recurre a otra metáfora en donde ahora sí ya no hay vuelta para atrás. Y entonces empieza a decir, pues que es como si el agua del río cayera dentro del pozo o dentro del río, ya no hay modo de separar el agua que cayó que del agua del río. Y entonces dice también que es como si cayendo el agua del cielo a un río o a una fuente, ya queda toda una. O como si un arroyito pequeño entre en el mar, ya no habrá modo de separarse. Y bueno, Gilal Jalil Gibran, en 1900, escribe algo que hace referencia justo a esta metáfora de Teresa. Y no te la voy a leer todo, solamente te voy a leer el último pedacito, en donde él dice algo así como, el río precisa arriesgarse y entrar en el océano. Al entrar, el miedo desaparece, porque en ese momento sabrá que no se trata de desaparecer en él, sino de volverse océano. ¡Wow! De volverse océano. Que Dios nos dé la gracia de podernos convertir en océano y de poderlo sentir, aunque sea a sorbitos, en esta misma existencia. Este es como el deseo hondo que yo hoy quisiera despertar en mí y despertar en todas, que tengamos el anhelo de hacernos uno con Dios. En este proceso que nos llevará toda la vida, que a veces lo experimentaremos de manera presente, otras veces se nos desdibujará, pero que volvamos una y otra vez al anhelo constante y ferviente de querer ser todas, todas de Dios, todos de Dios. Y yo te repito, no se trata de desaparecer en él, sino de volverse océano. ¿Y a dónde nos lleva todo esto de las velas que se juntan, de la espiritualidad, de la interioridad? Pues nos lleva nada más y nada menos que a la plenitud. Nos lleva a la santidad, pero lo que pasa es que a veces este asunto de misticismo nos espanta, de santidad nos parece mucho. Entonces yo creo que si entendemos que el cultivo de la interioridad nos lleva a la plenitud, será algo que a cualquiera se nos puede antojar. Referente a la santidad, el Papa Francisco, en su exhortación, que habla precisamente de la santidad, de la plenitud, lo hace de una manera que se antoja. Él nos dice que es una llamada para todos, no para superhéroes. Y es así como la llamada que Jesús hace. En estos días tuvimos en las lecturas cuando va llamando por su nombre a cada uno. Pues esta tarde también repite tu nombre y te dice con el apelativo más cariñoso, yo te llamo también a ti a ser santa, a ser santo. Él no pide imposibles. Él me quiere santo en mi vida ordinaria, en medio de mi cotidianidad. Y decía el Papa en su exhortación que a él le gusta ver la santidad pues, de todos los días,
de los padres que educan con tanto amor a los hijos, de los hombres y las mujeres que trabajan para llevar el pan a la casa, de los enfermos, de las religiosas ancianas que siguen sonriendo. Y dice algo que lindísimamente yo quiero subrayar: en esta constancia para seguir adelante día con día. Entonces pareciera que si yo vivo en esa constancia de estar referida a Dios, de querer ser parte de ese océano, pues ya estoy viviendo con esos tintes de santidad de la vida cotidiana y voy pudiendo ser un reflejo de la presencia de Dios. Los santos son hombres y mujeres que tienen la alegría en sus corazones y la transmiten a los demás. Y reitera una y otra vez a lo largo de todo su escrito: los santos son como nosotros, como todos nosotros, que viven su vida normalita, no son perfectos, no hacen milagros, no tienen doctorados en teología, simplemente aman a Dios y aman al prójimo con las cosas simples de la vida, pero hechas en, con y por amor. Y resalta mucho, son personas que sobre todo son felices. Entonces bastaría que hoy, esta tarde, nos diéramos a la tarea de preguntarme: yo, Leti, soy feliz, porque un santo es alguien que es feliz. Es como cultivar el germen de la felicidad dentro de nosotros, porque ya dijimos hace rato, es uno de los anhelos profundos del ser humano y es algo para lo que Dios nos creó. El Papa dice: sé santo, porque la santidad es el bello rostro de la iglesia. Y dice algo precioso: y ese rostro también es tuyo. Yo aquí alcanzo a ver poquito, veo el rostro de Regina, de María Teresa, de Gisela, pero quisiera yo nombrar todos los nombres de los rostros que hay aquí en estas pantallas, diciendo que ese rostro también es tuyo, el rostro de la santidad. Y es no solo porque el Papa nos esté diciendo eso, sino porque Jesús también nos lo dijo. Y nos dijo: sean santos. Leti, sé santo porque yo soy santo. Entonces que hoy, como parvulitos, como niño de la escuela, podemos levantar la mano y decir: yo también quiero ser santa. Quiero ser santa alegre, quiero ser santa de la cotidianidad, quiero ser santa porque mi vida está referida a Dios. En este caminar a la santidad, Teresa nos hablará de dos movimientos, de dos procesos. Un primer proceso que nos lo relata en las primeras moradas, primera, segunda y tercera, que será de ascesis. Esta ascesis es la palabra que hace referencia al entrenamiento, a la lucha, a la determinada determinación, a exigirnos, a esforzarnos, pues como tal cual, como una persona que se está ejercitando para lograr de ir quitando todas aquellas cosas que desdibujan el rostro de Dios en mí. Y por lo tanto, pues nada, hay que trabajar, hay que hacer un lado las sabandijas del carácter, de los defectos, y de manera humilde y perseverante, pues ir haciendo esto. Se pudiera decir que en dos vertientes. Una vertiente, que es la ascesis positiva, que sería conquistar aquello que me conviene. Y bien sabemos aquello que nos conviene porque es aquello que engrandece nuestro ser. Y la vía negativa de esta ascesis sería aquella que nos va a permitir liberarnos o ir quitando poco a poco aquello que no construye, aquello que no edifica, aquello que en pocas palabras no conviene. Y en ambos sentidos, tanto si yo voy a querer hacer mío lo que conviene o voy a querer ir quitando aquello que no edifica, pues tendrá que haber renuncias. La renuncia va a ser como la parte constante en este ejercicio de ascesis. La renuncia va a suponer soltar. Y sabemos muy bien por experiencia de todos los días el trabajo que cuesta soltar. Yo me vivo agarrada. Y sé que estar agarrada lo único que va a hacer es hacerme sufrir más.
Entonces necesitamos soltar apegos, soltar criterios establecidos, soltar modos y conductas y a veces rasgos de carácter que con poquito a poquito de ir asimilando nuevos modos de actuar movidos por esa espiritualidad que unifica y da coherencia, pues necesariamente también mi carácter va a irse moldeando y modificando. Y después viene un segundo momento que ya hablaríamos en la morada quinta y sexta, porque la morada cuarta es una morada de transición, sería el tiempo de la mística. Aquí, en este tiempo, es el momento en que le dejo las riendas de mi vida a Dios. Es el tiempo en el que, como yo ya soy de Dios, como yo vivo en Dios, o al menos eso es mi deseo, ya lo único que hago es decir, aquí está mi vida, hazla y deshazla como tú quieras. Porque lo que yo no puedo con mis propias fuerzas, sé que con las tuyas sí alcanzo. Nosotros por nuestras propias fuerzas no vamos a alcanzar esa unión con Dios. Para esa necesitamos de Él. Y entonces necesitamos nosotros decir, confío, confío y confío. Me dejo como arcilla en tus manos. Hay un escrito espérenme que aquí lo tengo, de San Irineo, fíjense nada más, doctor de la iglesia del siglo II, que dice esta parte pues que hace referencia a este dejarse hacer. Pon tu corazón, espérenme porque me estorba un letrero, que sea un corazón blando y moldeable, y conserva la imagen según la cual el artista te plasmó y guarda en ti la humildad, porque no vaya a ser que si te endureces, pierdas la huella de sus dedos. Conservando tu forma, subirás a lo perfecto, pues el arte de Dios esconde todo el lodo que hay en ti. Oiga nada más qué lindura. Porque el arte de Dios esconde todo el lodo que hay en ti. Su mano plasmó tu ser, te reviste por dentro y por fuera y te convierte en obra perfecta de sus manos. Entonces, pues creo que esta invitación a podernos dejar hacer por los dedos de Dios y hacer por nuestra parte todo lo que nos corresponde, porque no es que haya movimientos separados, primero le talacheo y luego ya me siento en mis laureles, sino que continuamente voy a estar pues haciendo mi trabajo personal, pero sobre todo mi trabajo va a ser disponerme para que Dios haga en mí. Le permito que Dios haga en mí lo que me haga falta hacer. Y bueno, seguramente no tendremos nosotros fenómenos místicos. Lo importante es que nosotros en la vida de cada día estemos bien atentos, bien atentas a tener gestos que hagan sentir al otro la presencia de Dios. Esa presencia de Dios que se encarna en la humanidad de cada uno de nosotros y es a través de nosotros que Dios va a poder abrazar, que Dios va a poder consolar, que Dios va a poder curar. Entonces, bueno, pues este sería como la invitación a que nos determinemos a hacer eso poquito que está en nosotros y que, como decía Santa Teresa, pues que también alentemos a que los otros también hagan eso poquito. Y que entonces podemos nosotros así hacer visible el rostro de Dios que también se hace presente en medio de los pucheros y en medio de las cosas no tan lindas que hay alrededor nuestro. Y vamos a estar, como dice Jesús, siendo luz y siendo sal. Y siendo luz y siendo sal porque ya hemos aprendido a contemplar y contemplamos para poder transformar.
y hemos podido ser sal y hemos saboreado la sal del Evangelio que nos hace que nos anclemos nuestra vida pues en toda la riqueza del Evangelio y que queramos hacer nuestras las bienaventuranzas y entonces luchar por la justicia y ser hacedores de paz y entonces cambiar el rostro de este mundo nuestro que tanto necesita del sabor y de la luz. Aquí vienen pues las preguntas con las que yo quisiera terminar esta primera parte, en donde podamos nosotros decirnos, mi vida es un reflejo de la vida de Dios. Y quizá desglosándolo un poquito más, es preguntarme, ¿cómo es mi hacer cotidiano? ¿Está marcado por la luz del ánimo? ¿Por el sabor de la esperanza? ¿Cómo voy manejando, cómo voy gestionando mis afectos, mis sentires, mis capacidades, mi tiempo? ¿Pongo mis dones al servicio de los demás? ¿Qué sabor voy dejando en mi paso? ¿Cómo va siendo mi mirada? ¿Es mi mirada una mirada contemplativa que apunta a transmitir la mirada de Dios? ¿Voy siendo cada día la mejor persona que puedo ser? Pues mis queridos amigos, todo esto es terreno de la santidad. Todo esto es el hacer cotidiano en donde tú y yo estamos inmersos y en donde a ti y a mí nos toca poner esa chispita de luz y ese granito de sal. Así, tal cual, conjugando el hacer con la quietud, la interior con lo exterior, la mística con la confianza, la vida contemplativa con la vida y el trabajo, conjuntando a Marta y a María, que Teresa también insistía continuamente que Marta y María tendrían que estar juntas. Y hay una frase de Escrivá de Balaguer que dice, haz lo que debes y está en lo que haces. A mí me parece que esta es una manera maravillosa de poder decir que necesitamos para este camino de santidad, para este camino místico, para este camino de espiritualidad, estar en el momento presente, con todos nuestros sentidos. Y a esto mismo le preguntaron a Buda, y aquí es donde viene la santidad de la A a la Z, si vayas a creer que yo te iba a decir A, receta B, receta C, no, porque en esta frase de haz lo que debes y está en lo que haces, Buda lo dice de una manera que también me parece magistral, porque dice, ¿quién es el hombre santo? Y él responde, cada hora se divide en cierto número de segundos y cada segundo en cierto número de fracciones. El santo es en realidad el que es capaz de estar totalmente presente en cada fracción de segundo. Y bueno, estar totalmente presente en cada fracción de segundo. Para hacer un corte pequeñito, yo te invitaría a que si tienes un lápiz, un papel, tú pudieras empezar a escribir. ¿Cuál sería tu A a la Z? Quizá nada más una sola letra. Tu aviso para vivir la santidad. Porque bueno, en los libros de Teresa hay una como sección que se llama Avisos Espirituales de la Santa Madre a sus monjas. Y hace pues un montonal, creo que son 60 y tantos. Y que yo digo que bueno, eran especiales para sus hermanas religiosas. Pero hay unos que nos vienen muy requete bien a nosotros. Yo me quedé con uno que dice, acuérdate que no tienes más que una sola alma. Acuérdate que has de morir una sola vez, porque no tienes más que una sola vida.
Y bueno, yo le compuse ya la plana a Santa Teresa porque dije, y no la desperdicies. Así la completé yo. Bueno, ese es un consejo que me parece que es buenísimo para la santidad y para la interioridad. Ale, no te olvides que el tiempo pasa y que la vida está para vivirla cada fracción de segundo. Y no hay que desperdiciarla, no hay que desperdiciarla. Miren, quienes ya caminamos tiempo, pues ya vemos que nuestro hilito de vida queda más cortito y más ganas nos dan de decir, vaya, que no se me vaya la vida, que no desperdicie ni un solo segundo. Entonces, pues yo ahorita te invito a que así como Santa Teresa, así como Buda, así como Balaguer y como muchísimos santos nos han ido dando pautas para la santidad, pues que tú vayas a tu interior, en donde está esa chispa del Espíritu Santo, y podamos compartir unos cuantos, a viva voz si se puede de algunos, otros lo pueden escribir en el chat. ¿Cuál sería una breve indicación para vivir la santidad? Entonces, pues damos unos segunditos en silencio para que cada quien vaya anotando su letra. Y bien, como no son ejercicios espirituales ni nada que se le parezca, si pudiéramos hacer luego un libro de consejos para la interioridad, para la espiritualidad, para hacer una vida referida a Dios, yo los reto, y que hagamos un magnífico libro del siglo presente, en donde podamos compartirles a todos lo que por experiencia propia sabemos que es camino de santidad. Entonces, bueno, pues dejo el micrófono abierto para quien quiera. No sé, Re, si tú me puedes ayudar en esto, a quien veas de manita levantada, le podamos dar la palabra. Mientras, Ernestina Torres nos dice, vive enamorada. Linda, linda letra A y Z, alfa y omega, vive enamorada. Recuerdo esta cita del jesuita que dice, pues eso, que el secreto es tener algo que te mueva a levantarte cada mañana, que le dé sentido a cada acción que haces, que vivas enamorada. Muchas gracias. Ahí está Graciela Martínez, puedes encender tu micrófono. Bueno, yo noté, es vivir cada instante por amor y con amor a Dios y ser solidarios con el hermano necesitado. A eso vamos ahorita, Chelita. Ajá, a eso vamos. Muy bien, preciosa. No podemos vivir santidades si no estamos conectados con el otro. Muy bien. Sonia nos dice ver a los demás como Dios nos mira. Imagínate nada más si nos viéramos a nosotros mismos y a los demás como Dios nos mira. Muchísimas gracias por esa letra de abecedario. Mire nada más, Araceli nos dice, cada día hacer cosas lindas para Dios. Y cosas lindas puede ser desde sonreír, cosas lindas puede ser desde servir un plato de lentejas bien sazonadas, hacer cosas lindas. Uf, hay tantas cosas lindas por hacer. Griselda, si quieres abrir tu micrófono. Sí, bueno, muy interesante su charla. Me parece que para llegar yo lo veo como una vocación, principalmente desde el trabajo, desde que uno se levanta,
y una cotidianidad que uno hace constantemente en el hermano, en la persona que necesite de uno en el camino, y poderlo a ellos transformar, que ellos vean que en mí vean como algo diferente, ¿no? Bueno, pero no lo quiero hacer para ellos, sino para Dios, ¿no? Trabajar eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Maru nos dice vivir la misericordia, especialmente con los más necesitados. Vivir el verbo misericordiar. Yo misericordio, tú misericordias, él misericordia. Pati tenía la mano levantada. Enciende tu Pati, tu micrófono. Sentirme un arte de Dios. Sentirme un arte de Dios. Y porque hemos dejado que Él meta mano en nuestra vida y vaya puliendo nuestras aristas y vaya haciéndonos suyos, configurando nuestro rostro a su rostro amoroso. Muchas gracias. Yo quisiera seguir oyéndolas toda la tarde, pero resulta que si no, no vamos a pasar esta parte que ya nos han señalado, en que ya fuimos para adentro, está padrísimo, pero ahora falta la parte de la santidad que no la podemos olvidar. Entonces voy a volver a compartir pantalla. Espérenme porque ya me enseñaron cómo y en eso sí me pongo pero bien nerviosa, ¿eh? Espérenme, bien nerviosa. Ay, Jesús bendito. Ya se ve, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿cómo vamos a llevar la espiritualidad a la vida cotidiana? Como acaban de decir y como muchas quedaron pendientes para el libro que vamos a hacer. Y vamos a retomar otra vez la palabra conexión, que en nuestro idioma se va a llamar, pues no conexión, porque la conexión se conecta y se desconecta. Vamos a hablar de comunión. Y si queremos ponerle todavía un tinte más teresiano, vamos a hablar de trato de amistad. Si después ustedes a la palabra conexión le ponen comunión o le ponen trato de amistad, puede que hasta tiemble. Puede que hasta tiemble. Y bueno, pues aquí todos somos estudiantes, todas somos aprendices y tenemos 4 materias que son indispensables para que nosotros podamos hacer este camino. Y es, miren, pongan sus dedos como una pistola. Anden, pónganlos para que los vean. Cada quien pónganle sus dedos, eso es. Bueno, un primer dedo, apuntando el dedo gordito, es la conexión con Dios. Si tengo conexión, vamos a decir comunicación, trato de amistad con Dios. Luego, este otro, trato de amistad con los demás y con lo que me rodea y la naturaleza. Y luego miren, tenemos 3 preciosos dedos hacia nosotros, que son la conexión conmigo mismo, con mi cuerpo, con mi mente, con mi corazón. Allí están las asignaturas que no podemos perder de vista y que han de ser criterio de discernimiento, de examen de conciencia diario. Ponen su manita y empiezan a decir, ¿cómo estuvo hoy mi comunión con Dios? ¿Qué tanto y qué tan bien me comuniqué conmigo misma? No, hombre, pues me cansé y me exploté y mi cuerpo está que no puede más. Mañana vuelve a empezar, pero mañana te tienes que cuidar. No, pues que anduve de un genio de la patada y nomás el genio pudo más que yo. Bueno, no importa, mañana vuelves a empezar porque hablamos de comunión, no de una simple conexión de ya me di cuenta que anduve de genio. No, vamos a empezar a trabajar desde lo hondo. Y entonces, fíjate, no sé si mi cursor se va a alcanzar a ver, pero bueno, en el primero, en el conmigo mismo, puse un microscopio porque nos vamos a ver con un microscopio amoroso, no con ojos de fiscal ni de juez, con un microscopio amoroso. Una conexión con Dios en donde el pico del compás está anclado en Dios. Y entonces nuestros círculos cada vez van a ir siendo más grandes y más preciosos. Y luego, con los demás,
puse un foco, porque ese foco quiere decir que en esa conexión, en esa comunión, en ese trato de amistad con los demás, he de ser luz. Y finalmente, comunión y conexión con todo lo que me rodea, desde la reverencia, la compasión y la gratuidad. Esas serían como nuestras asignaturas. Examen de conciencia, niñas, niños. Yo no les voy a preguntar, ustedes solitos. Y bueno, vamos a darle una repasada rapidita a cada uno. La conexión con nuestro ser. Y aquí viene también mucho de esta herencia teresiana, en donde ella apuntaba muchísimo al conocimiento propio. Y que bueno, como veremos al ratito, en algunas frases de ella. Vamos a hacer comunión con mi cuerpo en un respeto venerable de todo lo que yo tengo, porque acuérdense, soy el sagrario de Dios. Y si mi cuerpo se descarcancha de tal manera que trueno la máquina, pues voy a ser menos capaz de poder servirlo, aunque bueno, a Dios se sirve con cuerpo y sin cuerpo, aunque esté bien carcancha, pero más vale que cuidemos lo más que podemos. Nuestros pensamientos a veces son quienes van generando un estado de vida muy negativo. Entonces, vamos purificando nuestros pensamientos, que en esos pensamientos solamente haya pensamientos que nos lleven a edificar nuestro centro de una manera, pues así como para que florezca. Y entonces, bueno, cuando yo me puedo conectar conmigo misma, yo voy a poder saber quién soy en verdad. Quizá primero a través de conceptos, qué me gusta, cuáles son mis anhelos, cuáles son mis cualidades, mis defectos, todo esto de revisarnos para saber con qué cuento para servir a los demás. Pero después solamente me voy a descubrir desde la mirada de Dios, que ustedes mismas decían hace rato, mirar a los demás con la mirada de Dios. Si yo me miro con la mirada de Dios, voy a poder ir descubriendo que yo soy. Esa frase que apunta en el Antiguo Testamento, en donde Dios se dice, yo soy. Entonces, si yo sé que Dios habita dentro de mí, pues entonces yo puedo decir que mi verdadera identidad es yo soy. No soy mis sentimientos ni mis pensamientos, no soy mi cuerpo, no soy mis roles, aunque sea la muy, ni soy mis títulos. Yo soy. Y esto no quiere decir que voy a sentirme Dios, porque hay una gran diferencia entre endiosarme y entre divinizar. Si yo me endioso, me creo que soy Dios, y no somos Dios, somos sus criaturas. Pero en este proceso de llegar a ser uno con Dios, voy experimentando y sabiéndome que mi esencia es el amor, y que le permito a Dios que haga esa maravilla dentro de mí, entonces yo podré decir, yo soy. Y quedarme simplemente como mantra repitiendo en ese silencio orante, yo soy, yo soy, yo soy, sabiendo que ese yo soy es el Dios amor que me habita. En esa unión que les decía hace ratito, que responde al reto de conocerme, pues ya conocemos también esta frase que dice Teresa, el conocimiento propio es el pan con el que se han de comer todos los manjares en todas las épocas de la vida, aunque yo ya me conozca y haya hecho muchos test y ya sepa de pe a pa cómo soy. Siempre estoy transformándome y siempre necesito volver al centro y volver a mí para ir sabiendo cuál es ese rostro de Dios que hoy se está presentando a través mío. Y en este conocerse hay un equilibrio magnífico de estas dos dimensiones, la parte psicológica y la parte espiritual, porque en Dios es en quien yo voy a reconocer mi verdadera identidad. Solo conociendo mi jardín hay otra parte que me encanta, que dice que somos el jardín donde Dios tiene su deleite. Bueno, pues solo conociendo ese jardín yo puedo disponerlo para Dios. Y puedo conocerme para conectarme, para hacerme amiga de mí misma, para adueñarme de mi territorio interior
de modo que en él reine nuestro Dios. Y entonces empezarle a quitar las malas hierbas para que ese jardín sea realmente el huerto de Dios. Y si nosotros nos conectamos, no puede quedar en palabras, hermanos míos, tiene que reflejarse en frutos, porque por sus frutos nos conocerán. Y entonces se nota porque me cuido, porque me respeto, porque me abrazo, porque pongo mis talentos a trabajar, porque me sé hospedar a mí misma, me perdono, porque sé que soy luz, no me hago cucaracha pisada. Sé que soy luz, no por mi brillo, sino por el brillo de Dios en mí, por esa bondad y ese amor que me habita. Entonces, esa conexión conmigo misma ha de dar primeros frutos. Dice Teresa también, no es pequeña lástima. Si a las preguntas anteriores no las sabemos con responder, pues es una gran lástima. Porque no es pequeña lástima que por nuestra culpa no nos entendamos a nosotras mismas ni sepamos quiénes somos. ¿Quiénes somos? Yo soy. Y entonces actúo desde esa esencia del yo soy. Y bueno, jamás nos acabamos de conocer si no conocemos a Dios. Y entonces podremos decir, pues eso, yo soy amor, yo soy compasión, yo soy ternura, yo soy servicio, yo soy paz. ¡Wow! 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 Y bueno, en última instancia, el ser humano ha sido llamado para ser uno consigo mismo, uno con sus hermanos los hombres y uno con todo cuanto existe. Y desde luego, uno con Dios, porque el mismo Jesús dice, mi Padre y yo somos uno. Esa unidad que nos hizo saber y experimentar y sentir que a través de Jesús nosotros podemos conocer el rostro de Dios. Y porque Él también hace esa oración pidiendo que todos seamos uno, como Él y el Padre son uno. Y Dios es esto, Dios es bondad, Dios es unidad, Dios es verdad y Dios es belleza. Esto ya lo decían pues, los grandes filósofos de hace muchísimos años. Entonces, esta vertiente de unidad es la que nos ha de hermanar con Dios, con los otros, conmigo misma y también con la naturaleza. Aquí vamos entonces con esta comunión con Dios, con este encuentro, con esta amistad con Dios. Un encuentro con Dios siempre consiste en conocimiento de la vivencia de la propia identidad, que era lo que estábamos diciendo, espérenme, lo que estábamos diciendo hace un momentito. Espérenme porque ya me ando perdiendo. Y reconocer a Dios en sí mismo y reconocerme en Dios son dos caras de la misma moneda. Hay un cántico de Teresa que a mí me gusta mucho, que dice, alma, es como si fuera la voz de Dios diciendo, alma, buscarte, haz en mí. Y a mí, buscarme, haz en ti. Entonces, bueno, es esa parte de conectarme conmigo misma justamente, pues para que yo lo encuentre en mí y para que yo me encuentre en Dios. En este misterio de encontrarse con Dios que fue en Dios Trinidad, en ese misterio de vida, de amor y comunión, Teresa se experimentó inmersa. Y principalmente con esta parte de Jesús, del Dios humano, en donde ella misma dice, pues procuraba traerlo siempre dentro de mí. Entonces, esto por ahí también entre las recomendaciones alguien puso, juntos andamos, Señor. Pues vendría siendo esta parte de esta conexión con el Dios humano que siempre viene con nosotros. Y así como para Teresa Jesús fue el eje de la rueda de su vida espiritual, pues que nosotros también podamos ir siguiendo con esa conexión continua de sentirnos pues no solo de la mano de Jesús, sino habitados
por la Trinidad, por ese espíritu que lo renueva, ese espíritu que me vivifica, ese espíritu que me anima y que va haciendo de cincel amoroso para tallar en mi corazón el corazón de Dios. Y aquí vienen otra vez los frutos. Si yo me conecté con ese Dios amor, con esa Trinidad que abarca todo, que es comunión, que es vida, pues entonces yo soy más bondadosa, soy más alegre, soy más pacífica, más coherente, me parezco más al modo de ser de Jesús, soy dadora de vida como el Espíritu. Aquí está la Trinidad danzando dentro de nosotros. Y viene la conexión con los demás. Mi yo solo puede llegar a la plenitud auténtica, que es la plenitud de la que hablábamos al inicio, solamente desde su ser dialógico, desde su ser en conexión con el otro, en permanente interrelación compasiva con los demás. Esta tercera asignatura es fundamental en el Evangelio. Y fíjense, es una conexión permanente y compasiva con los otros. Acuérdense cuando veíamos que Dios era nuestro manantial, que estaba en el centro y que nos hacía expandirnos, nos va expandiendo a que vayamos a los demás, no a que nos quedemos centraditos, muy conectados con Dios en una intimidad estéril. Y Teresa, que es curiosita y que, bueno, es chistosa porque miren lo que dice. Cuando yo veo almas muy diligentes en atender la oración y muy encapotadas cuando están en ella, me hacen ver cuán poco entienden el camino por donde se alcanza la unión. Y entonces viene con énfasis, esas no las puse yo, que no, hermanas, que no, obras quiere el Señor. Y bueno, eso nos queda clarísimo porque luego dice, y si ves una enferma a quien puedas dar algún alivio, pedid a nuestro Señor que os dé con perfección ese amor al prójimo. No podemos ir ciegas, acuérdense. Nuestra mirada contemplativa, esa mirada que nos hace percibir al otro y al otro en medio de su dolor, en su necesidad, al que tenemos junto y al que no tenemos tan junto, porque esa es la misión de aquel que se llama seguidor de Jesús. Nuestra vida de fe, nuestra vida de camino a la santidad, al misticismo, a la interioridad, a la plenitud, como le llamemos, no puede estar separada de esto. Si yo me voy convirtiendo en compañera de camino del otro, es decir, que puedo ir junto al otro de la manera como Jesús acompañaba, entonces podré decir que verdaderamente soy seguidora de Jesús. Desde mi barro, desde mi humildad, desde mi poquito. Y recordando que cualquier cosa que hagamos por el otro es por el mismo Jesús por quien lo hacemos. Entonces, los frutos se han de ver si yo me puedo responder, lo que hago provoca en los demás paz o exaltación. Si es paz, es de Dios. Unión o discordia. Compasión y suavidad o indiferencia, ni me percaté, ni me di cuenta, pues quién sabe. Si promueve el servicio o promueve quedarme sentada bien a gusto en mi sillón. Porque yo les aseguro que todo lo que hagan por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, por mí lo hicieron. Es la manera más clara en donde Dios se identifica por los más pequeños. Entonces, bueno, esta comunión amorosa que nos hace ir poniendo el toque de Dios en todos los lugares en donde nosotros vayamos a estar. Y finalmente, nuestra última asignatura es la comunión con todo lo creado. Y nos hace la invitación, también el Papa, de ser protectores de la obra de Dios, porque esa es parte esencial de una existencia virtuosa.
Y un santo lleva una existencia virtuosa. Una persona plena lleva una existencia virtuosa. Y Teresa decía, me aprovechaba a mí ver el campo, el agua, las flores. En estas cosas hallaba yo memoria del Creador. Digo que me despertaban y recogían y servían de libre. Vamos dejando que las obras de Dios nos llamen para sentirnos envueltas en su gracia, invitadas a la gratitud, azoradas porque la obra de Dios la hizo para deleitar a sus criaturas que somos nosotros. En ese compromiso de al sentirnos tan amadas por Dios a través de su creación, nosotros también queramos ir a amar a los demás, a tenderle la mano al otro, a tenderle la mano amigable a la naturaleza, a esa naturaleza tan devastada y tan gastada que tenemos a nuestro alrededor. Y los frutos, pues vendrán estas preguntas. Yo les advertí que era tarde de preguntas. La contemplación de la naturaleza me lleva a bendecir y agradecer. ¿Qué compromiso concreto asumo frente al cuidado de nuestra casa común? Y pudiéramos resumir y terminar diciendo que todo queda en esta palabra porque Dios es amor. Y Antoni de Melo decía, solo hay una necesidad. Esa necesidad es amar. Cuando alguien descubre eso, es transformado. Cuando la vida se vuelve oración y contemplación, la espiritualidad se traslada a nuestros actos. Pues sale, que el amor nos haga apresurar los pasos. Y hoy nos decimos todas, nos codeamos y nos decimos, ándale, muévete, movámonos porque hay mucho por hacer. Y hay una anécdota preciosa, y con esta sí verdaderamente ya termino. Nomás déjenme ver dónde la tengo. Ajá. Un anciano peregrino recorría su camino hacia las montañas del Himalaya, en lo más crudo del invierno. Y un posadero preguntó, ¿cómo has conseguido llegar hasta aquí con este tiempo de perros, buen hombre? El anciano respondió alegremente, mi corazón llegó primero y el resto ha sido muy fácil. Solo es cuestión de seguirlo. Mis queridas amigas, mis queridos hermanos, vamos a seguirle al corazón. Vamos a seguir a ese corazón que ya llegó muy lejos y que nos insta a llegar más lejos. Y que todas nos vayamos dejando de tarea qué paso necesito dar. Y pues esto es lo que yo hoy quería decirles. Quisiera que pudiéramos terminar con una oración muy pequeñita en donde podamos comenzar a compartir esa luz a los demás, cerrando nuestros ojos nuevamente, inclinando, si es posible, un poquito nuestra cabeza, en señal de ese contacto amoroso y reverente al Dios que nos habita, y poniendo una mano en el corazón y otra mano al frente, enviando nuestra bendición al mundo, principalmente a los lugares en donde hay guerra y violencia, donde hay dolor, a Ucrania y a los países en guerra, a nuestras fronteras, donde hay tantos inmigrantes, a la Amazonia y a los lugares donde pasan tantas sequías. Nuestros hermanos que han sufrido las pérdidas en la pandemia, a quienes sufren a causa de la violencia y a los que llevan a cuestas enfermedades del cuerpo o del alma. Y le decimos a Jesús, tú ven Jesús y pon tu mano sobre cada una de estas situaciones, sobre él y sobre ella, porque con tu mano ella vivirá, él vivirá. Así sea.
Pues es todo lo que yo hoy les quiero compartir. Les agradezco mucho. Y mi corazón queda con ustedes. Si después ustedes quieren seguir su trayectoria hacia la espiritualidad, aquí hay un libro que se llama Liberación y Trascendencia y que será un lindo camino en torno y de la mano de Teresa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Leti. Mira, ya están aplaudiendo por así, poniendo corazones, agradeciendo en el chat toda la expresión por tanta dulzura derramada y que Dios te bendiga en todo momento. Te felicitan todos los mensajes que pongan en el chat, te los haré llegar con muchísimo gusto. Y pues eso, yo creo que nos quedamos con el deseo de pedirle a Dios nos conceda la gracia de dejarnos en sus manos para hacer con nuestras manos una creación más hermosa alrededor de quienes nos rodean. Pues no sé si alguien tiene una pregunta, si no la pueden ir poniendo ahí. Están ya dándote las gracias por el chat, pero a lo mejor escuchar 2 personas que quieran decir algo en el micrófono abierto. Si desean, por supuesto. Te sigue dando las gracias. Creo que las personas se expresan más en el escrito y que si puedes repetir el nombre del libro y dónde se puede conseguir. Se llama Liberación y Trascendencia y pues yo tengo en mi poder muchos libros y están a su disposición. Si quieren en otro momento a través de red podríamos hacer el contacto. Ahorita no quiero yo distraernos en eso. Ok, entonces si quien desee el libro escribe a Educater, ahí en la página web viene el correo y con mucho gusto nos pondremos en contacto. Maru está queriendo levantar la mano para decir algo. Bienvenida, Maru. Gracias, Rey. Bueno, yo quiero decir respecto de este libro que es un libro escrito por Leti Casillas, que me siento muy honrada porque es mi hermana. Y en este libro no solamente ella escribe palabras, sino que escribe su experiencia en ese camino espiritual, acompañada de Santa Teresa, transitando por las moradas de Santa Teresa, pero de una manera muy integral, muy hermosa, y creo que es bellísimo irnos adentrando con ella porque no es un libro de teoría, es un libro de su misma vida, de su misma alma, del camino que ella ha ido haciendo a través de su vida. Yo de verdad que sí se los recomiendo a todos. Y bueno, Leti, mi hermana, te agradezco muchísimo. Me siento orgullosa porque tenemos la misma sangre. Y pues para decirles a los demás que esta plática a mí se me hizo que nos da un plano muy integral de lo que es la vida cristiana y de lo que es lo que Dios quiere para nosotros. Gracias, Leti, por recordárnoslo y por hacerlo de esta manera tan linda, tan cálida y preparado con tanto cariño. Gracias, Maru. Yo creo que también Leti está orgullosa de ti por todo el trabajo comprometido que tienes con la sociedad, de verdad. Y bueno, hay una pregunta, Leti, de Griselda. Dice, ¿no se puede separar la religión con los valores? Estamos arraigados toda la vida, pero ¿cómo podemos llevar esa interioridad con las creencias? No sé muy bien a qué creencias te refieres. A mí se me hace muy fácil llevar las creencias del Evangelio a la vida, porque es justamente lo que hablamos esta tarde, y eso es la espiritualidad. Quizá habrá quien le haga así como ruidito cuando se mencionan cosas de la religión, pero vamos entrando con la de los otros y saliéndolo con las de Dios. No necesitamos poner el nombre de Dios en todo como título y podemos ir hablando
de los valores evangélicos, podemos ir hablando de estos criterios de comunión, de amistad profunda, de esta unidad a la que somos llamados. Y bueno, pues ahí estamos haciendo una manera de entrelazar la parte religiosa con la espiritualidad y con la interioridad. No sé si es eso lo que te haría un poquito de duda. Bueno, ya nos dirá. Pero pues te agradecemos muchísimo, Leti, este espacio que nos has regalado y los esperamos nuevamente a todas y a todos en lo que vayamos haciendo de propuestas formativas en Educaper. Muchísimas gracias a todos y a todas. Buenas noches. Muchas gracias, Leti. Muchas gracias, Re. Y yo